En la sala ya soy Miguel Ángel, soy presidente de ASA, una asociación de arquitectos que surge por impulso del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Bueno, muchos ya nos conocéis, llevamos desde 2007 trabajando en temas que tienen que ver con la arquitectura, con la ciudad, con el territorio y con eso que generalmente llamamos sostenibilidad como bandera, quizá por resumir, ¿no? Y no entrar un poco en terminologías diversas en torno a estas cuestiones, ¿no? Huella ambiental, huella ecológica, arquitectura, eficiencia energética, etc. Hay tantos temas que tratamos que intentamos organizarlos con diferentes actividades, diferentes publicaciones. Quizá los encuentros ASA, ¿verdad?, son uno de los temas que se han consolidado. Llevamos, creo que son la quinta o la sexta edición de los encuentros, cada año con un tema. Y este año presento el ciclo y doy la palabra enseguida a la moderadora. El ponente tiene un poco de prisa, por lo tanto voy a ser muy breve. Este año, arquitectura en condiciones adversas, es el título del ciclo. Yo creo que estamos en un momento, en un escenario de graves crisis concatenadas, crisis ambientales, crisis sociales, crisis económicas, crisis políticas también, y nos tiene que hacer empezar a reflexionar en qué escenario o en qué entornos surgen los nuevos modelos urbanos, los nuevos modelos arquitectónicos también. En ese sentido hemos diferenciado tres encuentros que corresponden a tres escalas. Una escala más global, una escala más de territorio, de cambio climático, de resiliencia, y que pone, como ahora nos contará Carmen, en riesgo muchísimas poblaciones en todo el planeta debido a las transformaciones que están sufriendo los modelos climáticos y que están acelerando tanto los procesos de desertificación en algunos sitios, los procesos de crecimiento a nivel del mar en otros, aumento de sequías, aumentos de lluvias torrenciales, cuestión que ya nos llega a nosotros, ¿no? Seguramente tendremos tiempo de llevar a nosotros, España concretamente, ¿no? Tendremos tiempo de debatirlo. La segunda escala es la escala urbana, como las ciudades también se encuentran sometidas en los entornos de incertidumbre, con cuestiones como la calidad ambiental, la calidad del aire, la seguridad, el aumento de la desigualdad, el aumento de los slums, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la palabra slum o infravivienda, nos parece que solo sucede en Brasil o en lugares en India, ¿no? Hay slums en Berlín, en Londres, en Madrid. Por lo tanto, bueno, en las condiciones adversas en las que surge la arquitectura también tiene una escala que es urbana. Y por último, el tercer encuentro será el que afecta a la arquitectura, a la habitabilidad, y que está sometido, bueno, pues a cuestiones como son la pobreza energética, personas que no llega pues, 2/3 de su salario para poder pagar la factura eléctrica, o incluso la erupción de fenómenos como los minipisos o las que se ha dicho de hablar de las casas con menas y todo este tipo de nuevos fenómenos o de condiciones adversas por los cuales la habitabilidad o lo que entendíamos nosotros, ¿no? que es la habitabilidad, va a tener que ser defendida, ya veremos con qué medios y de qué manera. Por lo tanto, bueno, sin extenderme más, espero que os haya picado la curiosidad para no solo atender a este encuentro, sino a todos los demás. Daros las gracias por asistir y le paso la palabra, sin más, a Carmen Menoso, nuestra moderadora y directora del encuentro de hoy. Gracias. Muchas gracias, bienvenidos. Seré muy breve porque tenemos este año que se tiene que ir. Yo quería hablarles un poquito de lo que es este encuentro en sí, a escala global, cambio climático. Un poco este encuentro lo que pretende es exponer las tensiones que surgen en las ciudades por los efectos de cambio climático, como por ejemplo todo lo que es desastres naturales, migración forzosa, que es también una consecuencia del cambio climático, la carencia de infraestructuras básicas y de servicios, sobre todo, particularmente, cómo son las herramientas que tenemos los que trabajamos en ciudades, arquitectos urbanistas, planificadores, geógrafos, etcétera. ¿Cuáles son las herramientas de diagnóstico? Es un poco lo que vamos a hablar hoy aquí. Las estrategias de planeamiento y, cómo no, las políticas de implementación. Yo creo que nos interesa a todos ver cuándo se refieren estas herramientas a la adaptación y a la mitigación, que son palabras que oiremos bastante durante la sesión de hoy, al cambio climático. Es evidente que todas estas situaciones requieren un cambio de paradigma en la gobernanza y el planeamiento urbano, que va más allá de las maneras tradicionales de hacer ciudad, de regular ciudad, que tienen que ser mucho más flexibles para poder adaptarse y responder a estas situaciones extremas en nuestras ciudades.
Bueno, sin más, tenemos hoy lo que haremos es les daré la palabra a cada ponente, y lo que sí nos gustaría es que después habrá preguntas y debate y tener una conversación abierta sobre preguntas y cuestiones que surjan de todas las presentaciones. Empiezo porque tenemos hoy con nosotros al señor Esteban León, que nos hablará de resiliencia post-desastre. Él es el jefe de la Unidad de Reducción de Riesgo y también jefe del City Resilience Program, que es el programa de resiliencia de ciudades de Naciones Unidas Habitat. Le cedo la palabra a Esteban. Gracias. Gracias. Ahora sí. Gracias por la presentación y gracias por tenerme aquí. No me gusta comenzar disculpándome, pero me tengo que disculpar. El problema está en que me hicieron el booking del tren de vuelta a Barcelona a las 8 de la noche, con lo cual tengo que salir corriendo. Pero es un placer estar aquí. Voy a presentar más o menos brevemente lo que es el programa de Ciudades Resilientes de ONU Habitat y también darles un poco de contexto del desarrollo del programa. Comenzamos, bueno, por el principio. En el 2004-2005 se nos cayó el tsunami y se nos cayó el terremoto de Pakistán. Y por el estilo, después, desde el 2004, tuvimos uno tras otro. Tuvimos el terremoto en Perú en 2008, tuvimos inundaciones en El Salvador en 2009, tuvimos el terremoto de Haití en 2010, el terremoto de Chile en 2010, el terremoto del 2011 tuvimos Filipinas, en 2013 tuvimos Filipinas nuevamente. Es decir, cada año un desastre natural de gran magnitud. Tuve la suerte o la mala suerte de estar en todos, desde el 2004, y ver evidenciar que realmente estamos corriendo detrás del desastre. Y se convierte en un acto que no tiene sentido, porque al final no llegamos a alcanzar. Con lo cual decidimos, ok, tenemos que empezar a trabajar en lo que es resiliencia urbana, empezar a crear ciudades que son más resilientes, ciudades que son más resistentes, que pueden responder a este tipo de crisis. Y sobre todo porque las crisis que se nos van a venir en el futuro son todavía más grandes. Es decir, lo del cambio climático no es una mentira, está pasando. La sobrepoblación tampoco es una mentira, está pasando. El hecho de que el mundo se ha vuelto más urbano es realidad. Más del 60% de la población mundial está viviendo en ciudades. Se prevé que para el 2050 más del 70% de la población mundial va a vivir en ciudades. En algunas regiones, por ejemplo en España, me decían que ya hay más del 60% viviendo en ciudades. En Latinoamérica ya hay más del 70% viviendo en ciudades. Con lo cual, si hacemos la combinación de lo que es el otro factor, que es el crecimiento poblacional, es decir, hemos pasado de 2 billones de habitantes en 2050 a 7.5 billones actualmente. Es decir, se ha multiplicado en 3 en los últimos 50 años la población mundial. Y si se multiplica en 2 o en 3 para los siguientes 50 años, vamos a estar hablando de 20 millones de personas en el mundo. Y el mundo no se expande, es decir, el territorio no se expande. Tenemos el mismo territorio que teníamos antes, probablemente tendremos menos con el problema del cambio climático y las inundaciones. Con lo cual, no quiero alarmarlos, pero esto es una realidad. Tenemos que estar conscientes de que esto va a pasar. Con lo cual no tenemos opciones, no tenemos más opciones que construir ciudades más seguras, ciudades más resilientes, que asegurarnos de que la planificación urbana esté ahí, esté al tanto, asegurarnos de que estemos pensando en todos los habitantes cuando desarrollamos las ciudades. Y todo esto fue el contexto, el principio del principio, para el desarrollo de lo que es la herramienta o la metodología de mi programa, que son los perfiles de ciudades resilientes. Lo que hicimos es entrar a un municipio, en este caso tuvimos la suerte de que el Ayuntamiento de Barcelona nos abrió las puertas. Hicimos un análisis exhaustivo de todos los sistemas urbanos, porque creemos que en realidad nosotros no deberíamos focalizarnos en la amenaza, sino focalizarnos en el sistema urbano. Si nosotros construimos ciudades más saludables, lo más probable está en que cualquier amenaza que va a tener menos impacto. Si nosotros
me gusta la analogía y siempre la trato de hacer con el cuerpo humano. Si nosotros tenemos un cuerpo humano, nuestro cuerpo es saludable, lo más seguro es que cuando venga la epidemia de resfríos, nuestro cuerpo va a reaccionar de mejor manera que si tenemos un cuerpo que no está saludable. Es lo mismo en la ciudad. Si tienes un sistema urbano saludable, entonces cuando empiezas a enfrentar este tipo de amenazas, cambio climático, terremoto y distintos tipos de amenazas, lo más probable es que el sistema urbano va a reaccionar de buena manera. Basados en esa hipótesis, lo que hemos hecho es entrar dentro de los sistemas humanos de la ciudad, identificar, por ejemplo, el sistema de aguas, el sistema eléctrico, el sistema de gas, el sistema de movilidad, el sistema de telecomunicaciones, y entonces hacer un diagnóstico de cómo están funcionando los sistemas y pasar un diagnóstico a la ciudad para que la ciudad empiece a trabajar en esos déficits o problemas que hemos identificado. Creemos y estamos convencidos de que esa es la única manera en la cual podemos prolongar el proceso mundial que está ocurriendo y asegurarnos de que las ciudades van a ser más resilientes a cualquier tipo de fenómeno. Yo no sé si hay alguien aquí que sabe cuántas ciudades hay en el mundo, el número de ciudades. 4.000, 4 millones, 400.000, 400 millones. Es decir, es un número inmenso. Nadie lo sabe porque habría que definir también de qué tamaño tendría que ser cada ciudad. Pero la realidad está en que no hay suficiente capacidad para responder a todas las ciudades. Con lo cual, los programas globales que intentan mejorar este tipo de respuesta se tienen que poner de acuerdo. Tenemos que coordinarnos y tratar de responder. Y esto es más un appeal que otra cosa. El ciudadano tiene que formar parte de todo esto. Y entonces el programa tiene 3 condiciones. Uno que es multi-stakeholder, que involucra a todos los actores de la ciudad, sector privado, sector público, el individuo como persona, el individuo como grupo. Es multi-hazard, es decir, no nos focalizamos solo en lo que son terremotos o inundaciones o temas de cambio climático o desastres naturales, sino también en cuestiones sociales, cuestiones económicas, cuestiones de criminalidad, políticas y otro tipo de factores. Y es holístico, es decir, creemos que los sistemas de las ciudades son las que tienen que estar saludables como para poder responder a todo tipo de amenazas. Ya tengo que irme. Me hubiera encantado poder estar con ustedes. Me imagino que las preguntas se las harán a Carmen. Suerte, Carmen. Y muchas gracias por escuchar. Vale, muchas gracias, Esteban. Creo que ha introducido muy bien realmente cómo usamos los sistemas de la ciudad para poder responder a estos desastres naturales o económicos o sociales. Ese es el reto que tenemos todos como planificadores. Entonces, la palabra ahora nos hablará sobre el paisaje como herramienta de planificación en situaciones extremas. La doctora Miriam García García. Ella es doctora arquitecta, paisajista, técnico urbanista y directora de ANPA, un laboratorio de paisaje. Es la palabra. Muchas gracias. Yo creo que me voy a levantar porque soy tan inquieta y tengo que hacerlo tan rápido que me siento mejor así, ¿vale? Bueno, la idea era hablar sobre el paisaje como herramienta para las situaciones extremas y aunque es un poquito... Ups. Va. Aquí. Vale. Aunque es un poquito arriesgado, solo con 15 minutos hacer una introducción, para hablar del paisaje tengo que explicar lo que entiendo por paisaje, ¿no? Yo estudié arquitectura en la ETSAM y a mí me enseñaron que el mundo era así, un sistema interconectado de ciudades y de infraestructuras. Y ahora, no sé si por la edad, tengo 47, empiezo a ver el sistema Tierra así, como un sistema de materiales líquidos, sólidos y gaseosos que desde el núcleo radiactivo de hierro y níquel de la Tierra, ¿no?, hasta la atmósfera, están en un estado constante de flujo.
tienden a la entropía, pero son capaces de autoorganizarse para generar hábitats distintos. Eso es lo que se conoce como la autopoiesis, ¿no? Esa creatividad inscrita en la ecología, que en el fondo es el origen de la vida. Y ese sistema Tierra ahora está así, ya nos lo contaba Esteban, ¿no? Está en un estado de crisis tremenda y es algo que los científicos han datado solamente desde el año 2015, ¿no? Desde el año 2015 sabemos que el ciclo de fósforo y el nitrógeno, la biodiversidad y el calentamiento global están traspasando los umbrales de lo que se conoce como límites planetarios, y dos de ellos son los sistemas vitales, la biodiversidad y el cambio climático. Quizás por eso sociólogos como Bruno Latour nos dicen que el problema es ya demasiado grande, ¿no? para fallar, que la naturaleza como arquetipo separado de lo humano ya no existe, que vivimos en el antropoceno, y llama a una revolución desde el arte, la política y desde el diseño. El profesor de literatura y ecología Timothy Morton ha definido este tipo de objetos propios del antropoceno como hiperobjetos. Y el mejor ejemplo es el cambio climático. Son objetos viscosos que ocupan un tiempo infinito, que ocupan un espacio infinito, que no tenemos ni idea de cómo funcionan y que solo sabemos relacionarnos con ellos a partir de sus efectos. Para trabajar a escala global, yo creo que a todas las escalas con el cambio climático, esa revolución a la que nos llamaba Bruno Latour parte de plantearnos o reprogramarnos desde el diseño, desde mi punto de vista, basándonos en estas tres proposiciones, ¿no? Pasar de la protección del riesgo a abrazar la resiliencia, como nos comentaba Esteban, ¿no? Trabajar desde el diseño como un objeto cerrado al diseño como un prototipo para el aprendizaje y pasar de las infraestructuras al paisaje como una gran infraestructura. ¿Cómo os lo cuento en 12 minutos? ¿No? Pues desde la catástrofe. No porque me fuera el título de mi intervención, sino porque ya el sociólogo alemán Ulrich Beck nos decía que el cambio climático estaba creando momentos existenciales de decisión, pero que no teníamos que mirar a las catástrofes, sino que teníamos que mirar a los efectos transformadores de las catástrofes, porque en el fondo, si el sistema Tierra está así, este territorio tan súper diseñado es porque lo hemos diseñado mal. Y por lo tanto, lo que ponen en evidencia las catástrofes es que los sistemas establecidos fallan y dejan aflorar nuevos órdenes, nuevas estructuras. Pongamos, por ejemplo, el huracán Katrina en el año 2005 en la costa de Nueva Orleans. El desastre fue absolutamente devastador. Y días después de la catástrofe, ¿no? Pues eso, una catástrofe natural, la gran catástrofe americana, lo que hoy volvería a decir Trump, ¿no? Afortunadamente, unos días después ya se hablaba de un fallo humano. Pero ¿cómo no va a ser un fallo humano si 300 años de construcción de infraestructuras habían transformado el meandeante río Mississippi en una tubería? Una tubería con la mala suerte de estar en la desembocadura de la segunda cuenca de drenaje más grande del mundo, que recoge el agua del 40% de la superficie continental de Estados Unidos y parte de Canadá. Lo que había pasado es que el Mississippi, que es un delta, y un delta es un río que vence al mar, un río meandreante que durante años había ido arrastrando sedimentos hasta depositarlos en la boca del mar y así vencer la erosión que el mar realiza, ¿no? Se había convertido a través de ese canal en una llanura sedimentaria. Por lo tanto, todas esas marismas que durante años habían protegido a la ciudad de Nueva Orleans habían desaparecido. De hecho, la costa de Luisiana pierde cada hora la superficie equivalente a un campo de fútbol americano. Así que cuando llegó Katrina, era una tormenta grande, pero tampoco para tanto. Lo que pasaba es que la ciudad de Nueva Orleans estaba más cerca que nunca del mar, que se había ido hundiendo, porque al delta le habían ido sacando el agua para la extracción agrícola y había sufrido un fenómeno de subsidencia, y que por lo tanto los canales, los diques que estaban construidos 300 años atrás para responder a empujes que venían desde el mar hacia la tierra, empezaron a experimentar unos empujes desde dentro hasta afuera porque no eran capaces de evacuar todo el agua de la tormenta. Y así la ciudad simplemente se hundió. Por eso, trabajar desde la
pasar de defendernos al riesgo y trabajar desde la resiliencia, como nos indica el ecólogo canadiense Howling, significa comprender que los sistemas viven en múltiples estados de equilibrio, sistemas adaptativos complejos, y que un delta se puede convertir en una llanura sedimentaria y toda nuestra idea y toda nuestra programación y todo nuestro diseño de la ciudad está errado porque el territorio lo hemos transformado hasta que ha faltado un estado de equilibrio diferente. Por eso, en Nueva Orleans, para proteger a la ciudad de Nueva Orleans, han tenido que trabajar sobre todo el Bajo Mississippi, con infraestructuras, por supuesto, de defensa, pero volviendo a recuperar la tierra perdida, intentando devolver el funcionamiento metabólico a este delta, que había dejado de ser un delta, y esa ciudad ya no estaba donde debería estar. Y a escala de ciudad pasa lo mismo. Esa ciudad de Nueva Orleans, entre canales, tenía que volver a recuperar su relación con el mar para poder evacuar el agua cuando vuelva una tormenta como Katrina u otra mayor, ¿no? Eso significa trabajar desde el riesgo a la resiliencia, trabajar en modo de fallo seguro, pensando que los desastres van a venir y que simplemente tenemos que tener capacidad para adaptarnos a ello. El segundo cambio de paradigma que os quería contar es esta idea de pasar del diseño como un objeto al diseño como un proceso de aprendizaje. El cambio climático es eso que llaman problema retorcido. No sabemos ni cómo formular la pregunta de qué va a pasar. Y a los problemas retorcidos, en la teoría de los sistemas adaptativos complejos, se llegan por aproximación, se llegan por aprendizaje. Y precisamente por eso veréis que muchas de las grandes gobernanzas nuevas, ¿no?, por utilizar algunas de las palabras que ya se han introducido, incorporan los concursos internacionales de ideas desde la resiliencia y el paisaje como mecanismos de investigación, porque si no hay innovación, no vamos a ser capaces de aproximarnos, aunque sea en modo de fallo seguro, a algo que ni siquiera podemos enseñar. Este concurso internacional de ideas que se hizo después del huracán Katrina, lo que puso de manifiesto simplemente es que lo que había que hacer era recuperar ese funcionamiento metabólico del delta y abrir el canal del Mississippi con nuevos dispositivos de diversión de sedimentos como estos, es decir, a un canal, abrirle otro canal para almacenar el agua, hacer trampas de sedimentos, llevarlos hasta la boca del canal, construir nuevas islas, construir el paisaje, ese paisaje musculoso que había hecho resiliente ese territorio antes de que el hombre interviniera en él sin comprenderlo. Esto me lleva al tercer y último de los paradigmas que os quería comentar, ¿no? Y es esta idea de entender el paisaje como una infraestructura. El paisaje no es el fondo, el paisaje es el músculo que tiene el sistema Tierra para generar esos procesos de flujos de nutrientes, energía y materiales y generar esa autopoiesis, ¿no?, que permite, esa creatividad que permite nuevas maneras de habitar. Así que hoy, en el Antropoceno, como diseñadores y como habitantes, no podemos trabajar de la misma manera que se hacía antes de la revolución industrial, porque hoy, hombre y naturaleza, seguimos el mismo destino. Y eso significa que tenemos que pasar de las estructuras a los sistemas socioecológicos, de los objetos a los procesos, y que el único mecanismo para abrazar eso es trabajar desde la resiliencia. Bueno, es algo que a mí me gusta llamar como una especie de metamorfosis sintética de la costa, porque el planeta futuro, si seguimos aquí, necesariamente debe ser distinto a este. Pero lo será si lo diseñamos con la naturaleza. Gracias. Muchísimas gracias, Miriam. Han puesto sobre la palestra, yo creo, uno de los temas más
importantes cuando hablamos de resiliencia, que es exactamente las consecuencias de estudiar estos sistemas y lo que llamamos los trade-offs, lo que son las consecuencias. Entender que son sistemas cambiantes, entender que si queremos llegar a la resiliencia también tenemos que vincular a la sostenibilidad para que sean realmente nuevos procesos a través de un diagnóstico anterior, digamos, la preparación. Muchas gracias. Vamos a cambiar de escala y entramos a hablar de la adaptación al cambio climático en la regeneración urbana. Tenemos a la doctora Sonia de Gregorio Hurtado, profesora del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Gracias. Gracias a vosotros. De hecho, yo antes de empezar quería agradecer a Carmen, a ASA, a toda la organización de Roca Rally el haberme invitado y sobre todo este ciclo de 3 eventos hablando de adaptación al cambio climático fuera ya de los títulos académicos y técnicos, que es donde un poco se queda. Yo creo que la conversación importante se tiene que dar en actos y en sedes como esta, ¿no? Donde toda la sociedad pueda participar. Y yo, como estaba anunciado, pues voy a hablar de la regeneración como un camino de adaptación al cambio climático. Me vais a permitir para ello que os introduzca el tema de la regeneración urbana. No sé si todos sois arquitectos, quizás si todos sois arquitectos sobra un poco esa presentación, pero intuyo que algunos a lo mejor no estáis formados en esta cuestión y me parecía importante establecerlo porque lo que yo voy a intentar es presentaros lo que para mí es un problema de política pública, y es que yo considero que la regeneración urbana, todos los programas y todas las iniciativas de regeneración que se están poniendo en marcha en nuestras ciudades deberían ya incluir un eje de adaptación al cambio climático de manera clarísima. Entonces, como decía, me vais a permitir que os introduzca a este ámbito de política que llamamos la regeneración urbana y para ello nos tenemos que ir un poco hacia los años 80, 90, cuando desde el ámbito del urbanismo se empieza notando, se sigue centrando la atención en el crecimiento de las ciudades, por supuesto, pero ya se empieza a entender que las ciudades necesitan ser transformadas. Os he traído una cita que yo creo que esto lo explica muy bien, mucho mejor que yo, dado que tenemos poco tiempo, he dicho citas que a mí me gustan mucho y que me parecen muy explicativas, ¿no? Y además me parece que pueden introducir bien el tema. Es una cita de Bernardo Secchi que ya en 1984, cuando las ciudades estaban todavía creciendo mucho en Europa, decía que el espacio en el que viviremos en las próximas décadas está ya en gran parte construido. El tema ahora es dar sentido y futuro a la ciudad a través de continuas modificaciones. Es verdad que la ciudad, desde que existe, ¿no? Desde que existe el hecho urbano, siempre ha tenido que seguir buscando sentido y futuro, siempre se han plantado nuevos retos, las ciudades lo han hecho siempre de manera muy exitosa. Es verdad también que ahora lo tienen que hacer de manera más intensa y con más rapidez porque los retos que se presentan son verdaderamente de escala y de intensidad mayor a los anteriores y estas continuas modificaciones necesarias que las han venido haciendo las ciudades, sobre todo a partir de los años 90, a través de distintos instrumentos, pero podríamos decir que el más específico, desde mi punto de vista, ha sido la regeneración urbana. Por lo tanto, estos instrumentos han servido para seguir adaptando a las ciudades a los retos que en cada momento han tenido que superar, por ejemplo, la crisis económica, etcétera, y por lo tanto es muy pertinente que uno de los retos principales, si no el principal de nuestro tiempo, pues también se tenga en cuenta desde este ámbito de política. ¿Qué es la regeneración urbana? Pues seguramente si damos cada uno una respuesta, pues daremos una base intuitiva común, pero con ciertas diferencias, ¿no? Me parecía importante partir de una definición con la que yo me identifico bastante, que es una que dan Aparicio y Denami, en la que dicen que para ellos es un conjunto de intervenciones que conjuga la rehabilitación física sobre edificios con la intervención sobre el espacio público, es decir, el ámbito en el que operamos los arquitectos por antonomasia, ¿no? Pero esto, como ellos siguen diciendo, lo conjugan con intervenciones sobre los equipamientos, con actuaciones de carácter social, económico, ambiental, y yo aquí añadiría a día de hoy, ¿no? Podríamos actualizar esta definición también de carácter climático o contra el cambio climático y para adaptarnos al cambio climático, también temas de gobernanza, y sobre una zona en la que confluyen condiciones marcadamente desfavorables si la comparamos con la media de las zonas
de una ciudad, ¿no? Quería, en base a esa definición que nos introduce ya a una serie de cuestiones de manera implícita, quería explicitar algunas porque yo creo que desde ellas se entiende ese potencial que se nos abre si empezamos a introducir desde este tipo de políticas, desde este tipo de actuaciones públicas, la adaptación al cambio climático. No voy a entrar en todas ellas, pero sí en algunas que me parecen especialmente importantes. Por ejemplo, me parece importante destacar que la regeneración urbana se basa en un conocimiento profundo de las causas de la degradación del área en donde se interviene. Y esto se hace a través de lo que a mí me gusta llamar un diagnóstico integrado, es decir, se tiene que conocer, entender bien todos los factores de degradación y las relaciones entre ellos. Estos factores nunca son únicos y muchas veces lo que hace complejo y difícil de revertir el proceso de degradación son estas relaciones que tenemos que entender, por lo tanto, en el análisis y en este tipo de diagnósticos integrados. Y a partir de esto, pues cae su propio peso que en el momento en el que vivimos sería necesario introducir como uno de estos factores de degradación, o al menos que afecta a la calidad de vida de los ciudadanos de nuestras ciudades, el cambio climático. Otra cuestión que me parece importante resaltar es que la regeneración urbana actúa de manera integrada, y esto la diferencia de muchos otros ámbitos de política con los que actuamos en las ciudades. Esto quiere decir que actuamos en el eje, como decía antes la definición, ¿no? En el eje físico, pero también el ambiental, el social, el económico, etcétera. Por lo que en la actuación, todas estas medidas que se implementan de manera paralela y sinérgica dan lugar a un resultado que es mucho más que la mera suma de las actuaciones individuales, ¿no? Por supuesto, ahí se genera un valor añadido debido a esto que no se conseguiría con actuaciones sectoriales. Pues a nadie se le escapa que si actuamos desde esta perspectiva en el ámbito de la regeneración urbana, introduciendo la adaptación, pues se empezarán a establecer medidas de valor entre esas medidas de relaciones de valor, entre esas medidas de adaptación al cambio climático con medidas en otros ámbitos, en la mitigación, medidas en el ámbito de la pobreza social, etcétera. Otra cuestión a resaltar que me parecía importante es que actúa en áreas degradadas, focalizando en la población más vulnerable. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la adaptación, porque como sabéis, la literatura, pero también el estudio empírico de la realidad ha demostrado que existe una correlación directa entre la vulnerabilidad socioeconómica y la vulnerabilidad al cambio climático, además con una perspectiva importante de género. Otra cuestión importante es que integra a la comunidad local en procesos de participación, y esto conlleva que se pueda dar lugar a una apropiación de las actuaciones que, si están bien construidas, ¿no? Si ese proceso de participación funciona de verdad, puede dar lugar a capacidad local. Pues esto también es transformador desde el punto de vista de la adaptación, ¿no? Puede dar lugar, por ejemplo, a un aumento de conciencia social en relación a la mitigación y a la adaptación, y no solo. También, bueno, aquí voy a ir muy deprisa, no sé si saltármelo porque ¿de cuánto llevo ya? ¿Voy bien? Vale, no, es que como nos han dicho que teníamos que respetar mucho el tiempo, me interesa también enseñaros lo que tengo al final, entonces, bueno, lo mencionas. Importante decirlo, antes ha salido, ¿no? Ahora ya no hablamos tanto de desarrollo sostenible, de sostenibilidad, parece que las palabras mantra ahora son diferentes. Pero me parece importante recordar que la regeneración urbana siempre se desarrolla de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible, que busca dar lugar a un medio urbano resiliente, es decir, con capacidad de afrontar a través de esa capacidad local que muchas veces se consigue construir, consigue evitar nuevos procesos de degradación, actúa con un horizonte de medio y largo plazo de manera estratégica, en base a objetivos, tiene la ambición de probar soluciones que luego pueden escalarse en la ciudad. Muchas veces actúa como, podríamos llamar como a través de proyectos piloto que, si funcionan, se pueden introducir a la escala de toda la ciudad a través, por ejemplo, de políticas, en ese caso, sectoriales. Y también muy importante decir que la regeneración urbana actúa muy pegada al territorio, tiene una dimensión local clarísima, que también es muy importante desde el punto de vista de la adaptación, ¿no? Nos adaptamos allí donde está el problema. Bueno, pues entonces, en base a todo esto, para mí es clave a día de hoy introducir
la adaptación al cambio climático en los procesos, en las políticas de regeneración urbana y no hacerlo pues dará lugar a políticas de este tipo que estarán sesgadas, que llevarán a una mala adaptación, a un mal uso de los recursos y que serán de corto o medio plazo, es decir, dentro de poco tiempo después, pues las instituciones tendrán que volver a intervenir para afrontar aquellos problemas, entre ellos el cambio climático, que no han sido abordados. Una vez que os he presentado un poco lo que era mi argumento, me pareció interesante también daros una perspectiva de cómo están actuando las ciudades en relación a esta cuestión en nuestro país. Es decir, están introduciendo las ciudades en España la adaptación al cambio climático en sus procesos de regeneración. Por supuesto, yo no tengo la respuesta a lo que están haciendo todas las ciudades. Hay ciudades que están haciendo también, esto hay que decirlo, están llevando a cabo procesos excepcionales que podríamos considerar buenas prácticas, pero lo que sí que os puedo decir es que en mi investigación, por ejemplo, yo he estudiado hace relativamente poco, cerré este estudio, en el que analicé 44 de 46 proyectos de regeneración urbana que se habían llevado a cabo dentro de un esquema que se llamó Iniciativa Urbana, un esquema de regeneración, con fondos europeos en 44 ciudades españolas, como os digo. Y si miramos las medidas que implementaban estos programas, veremos que hay algunas que se sitúan de alguna manera directa o indirectamente en el ámbito de la mitigación, pero no encontré ninguna que actuase desde el punto de vista de la adaptación y luego analizando también un poco la narrativa, ¿no? Lo que sería el documento donde se explicaban las estrategias de las ciudades, tampoco ninguna mencionaba la adaptación como un ámbito de relevancia. Si nos vamos a mirar qué se está haciendo desde las políticas sectoriales, es decir, lo que se está haciendo desde las políticas de cambio climático, aquí os he traído también una investigación en la que he podido participar, en la que lo que hicimos fue analizar lo que estaban haciendo distintas ciudades de la Unión Europea en relación a la mitigación, al cambio climático y a la adaptación. Vimos en primer lugar que muy pocas, por ejemplo, en nuestro país estaban actuando, esto es 2013, ahora estamos actualizando esto y felizmente se ve que más ciudades están actuando, pero lo que me interesaba enseñaros aquí es que si miramos los temas que aparecían como temas de acción prioritaria en los planes de adaptación de estas ciudades, vemos que aparece la planificación urbana y de desarrollo, la gestión del agua, aspectos de salud, protección contra las inundaciones, etcétera, todos temas realmente muy relevantes, pero la regeneración no aparece y tampoco aparece como un tema mencionado dentro de los planes. Bueno, pues en base a esta visión, yo creo que podemos decir que gran parte de las ciudades grandes, medianas, pero también diría pequeñas, que están desarrollando sus programas de regeneración urbana, no están integrando la adaptación al cambio climático en los mismos. Por lo tanto, con todas esas pérdidas de oportunidades que yo decía, y sobre todo dando lugar a una mala adaptación, ¿no? Bueno, pues después de este mensaje, que es bastante negativo, y yo no soy nada negativa, y me niego a acabar así, lo que he querido ha sido traeros un ejemplo de un proyecto de regeneración urbana que a mí me interesa, lo estoy siguiendo, incluso en conversaciones con el Ayuntamiento de Copenhague, y que el Ayuntamiento de Copenhague lleva implementando desde 2010, es Antiels, que es un barrio que se encuentra en el norte de la ciudad, en el distrito de Örebro, es este que vemos aquí, y en donde bueno, pues el ayuntamiento, base a su seguimiento de indicadores de distinto tipo, considera que es un área pues, que necesita una regeneración porque se encuentra por debajo de los estándares sociales, económicos, incluso físicos y de habitabilidad respecto a otras áreas de la ciudad, ¿no? Entonces, en el año 2010 inicia un programa de regeneración que en principio ellos habían pensado que iba a acabar en 2016 y es un programa que incluye medidas en gran parte de los ejes que os he mencionado antes, pues en espacio físico, edificios, también temas culturales, también, por ejemplo, cuestiones de apoyo a startups que quieran empezar a trabajar en media workshops y training en relación a ese tema.
y incluye algunos más, pero bueno, he hecho un resumen. Y una cuestión que introduce que es muy importante es la participación. Estos esquemas de regeneración urbana anclan mucho las estrategias en el territorio a través de los procesos de participación. Ellos empiezan a trabajar y cuando todavía llevan retraso en el proyecto y se encuentran con que en el año 2011 pasa esto en Copenhague, tienen sus esquemas de regeneración urbana ya definidos, pero hay una gran tormenta, una tormenta que es excepcional por la gran concentración de agua, una tormenta de verano en muy poco tiempo. El sistema de alcantarillado no consigue evacuar esa cantidad de agua y como veis, inunda gran parte de Copenhague a esos niveles y afecta mucho a este barrio de San Jens, ¿no? Entonces, en ese momento, el ayuntamiento lleva a cabo una reflexión y dice, este es un problema que tenemos, lo tenemos cada vez más, cada vez se repite con más asiduidad, con lo cual tenemos que cambiar un poco la estrategia, tenemos que introducir transversalmente la cuestión de la adaptación al cambio climático y en concreto a este tipo de eventos climáticos en nuestros programas de regeneración y empiezan con una especie de proyecto piloto en San Luis. Vale, pues nada. ¿Puedo decir algo muy rápido para...? Nada, pues simplemente os cuento muy rápido lo que han hecho. O sea, han hecho un poco de la necesidad virtud y han introducido cuestiones de este tipo, ¿no? Pues pavimentos filtrantes, áreas inundables en las zonas verdes, ¿no? Que puedan ser áreas de ocio cuando no hay agua, pero que recojan ese agua sobrante y evite que no se produzcan daños en los edificios, etcétera. Han sustituido grandes áreas de suelos permeables por suelos impermeables y han introducido distintos dispositivos de filtrado del agua y de retención del agua con el fin de evitar que pase lo que pasaba, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco lo que propone, que se pueda, en caso de eventos muy intensos, llegar a inundar la calle, pero desde luego no los edificios ni las áreas por donde circulan las personas, ¿no? Y también esto, bueno, pues trae ventajas que podríamos empezar a hilar en relación a otras dimensiones, ¿no? De la transformación del barrio. Esta es una de las plazas y proponen transformarla así. Esta es la plaza principal de San Jens, que después de 8 años de trabajo, si esta propuesta hace 3 años se ha inaugurado y muestra este aspecto. Los proyectos también de adaptación al cambio climático que han nacido desde la participación de la propia comunidad local. Y luego, una cuestión que me parece muy interesante y es que las soluciones que se han empezado a probar en Copenhague ahora están siendo traspuestas a petición de la ciudad de Nueva York, que tiene también problemas parecidos a este otro ámbito geográfico, ¿no? Bueno, pues siento muchísimo haberme retrasado. También, además, como no te veía, pues estaba yo aquí tan feliz. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Yo creo que al bajar de escala en la escala urbana, evidentemente aparece la capacidad local como un tema muy importante en la resiliencia, que es la resiliencia comunitaria. Cómo introducimos al ciudadano en todo este proceso, y creo que el ejemplo de Copenhague nos ha mostrado un poco cómo la participación tiene que jugar y tienen que ser unos actores dentro de lo que es el cambio en la resiliencia, adaptación, etc. Bueno, gracias. Ahora, por último, tenemos al señor Santi Serrat, responsable de contenidos de Real Water Foundation y que nos va a hablar de la crisis del agua y saneamiento. Muchas gracias, Santi. Gracias, Carmen. Gracias, Asa, por la oportunidad de estar aquí y por invitarnos a la reflexión. Un poco lo que os vamos... Vamos a hablar de seguridad hídrica. Seguridad hídrica es un concepto que lo engloba todo. O sea, engloba el acceso al agua, engloba el saneamiento y engloba lo que consideramos que es el riesgo. Hablando antes, todos han hablado un poco, pero los datos que voy a dar son apuntes para la reflexión, pero creo que van a complementar muy bien lo que ha dicho Esteban antes, no está aquí, y lo ha dicho Miguel, lo que ha dicho Sonia. Para un poco ver el enfoque, los datos que voy a dar, dónde vienen, os voy a poner un vídeo de la Fundación de nuestro trabajo. Veréis un poco de dónde viene el enfoque de la Fundación Beyond. Es un vídeo de 3 minutos.
Hemos venido a Casablanca, hemos venido a México, pero ahí es un país seco. Barcelona de Shanghái, the eastern border of Morocco. Ghana is a young country. En el Chaco boliviano, en la provincia de Loja, Ecuador. Si podemos apoyar en algo, con muchísimo gusto. Estamos comprometidos con el agua y con ustedes. Me parece increíble el trabajo que están haciendo a nivel mundial. Colaborar con el gobierno central de la India, con Roca y con Leo. La colaboración de Unido Water nos está consiguiendo todos estos cambios de hábito en las personas. Soy Jorge Albiti y yo soy agua. Soy Arturo Albiti y también soy agua. I am made of water. Water. Agua. I'm water. Soy agua. I am water. Y como tú, yo también soy agua. Soy agua. El agua somos todos. Le hacen un servicio increíble al trabajo de las Naciones Unidas. Reto de seguridad hídrica. Las ciudades, como habéis comprobado ya, no solo las nuestras, las de países desarrollados, tienen un auténtico reto respecto al cambio climático, respecto al crecimiento demográfico. Este reto es mucho mayor en las ciudades de los países en desarrollo. Hay muchas razones. Voy a empezar a daros unos datos sobre, complementando las temas que Esteban se ha comentado antes, cuántas ciudades hay en el mundo. Entonces, no se sabe muy bien el ciencia. Desde la perspectiva del agua, el acceso al agua, que es nuestra perspectiva, se calcula que el 3% de la superficie de la Tierra está cubierta por una crosta, por una masa de pavimento y hormigón que necesita agua. Esto es importante que necesita agua porque esto ya diferencia lo que es el agua como suministro, es decir, el agua que tiene que suministrarse, a lo que es el agua como recurso que está en la Tierra. El agua siempre hay mucha agua, la Tierra siempre es la misma. Pero sabes que todos estos puntos que veis aquí, que es la punto nocturna, necesitan agua. Necesitan agua y necesitan también saneamiento, necesitan expulsar los residuos del agua. Es muy importante esto porque fijaros que estos datos no se sabían hasta el año 2016, que la NASA hizo un estudio con satélites, cruzando precisamente estas fotos satelitales, que son fotos, digamos, que muestran la iluminación, que es lo más fiable que indica dónde hay una ciudad. Las cruzan con datos censales. Los datos censales también son muy variables porque hay países en que no hay censos. Todos los países del cinturón, digamos, tropical, subtropical y igual subtropical, no tienen datos censales muy fiables. Entonces, en esta masa que veis aquí, nada vienen 300 millones de personas en estos momentos y consumen el 13% del agua potable. El resto del agua potable se lo lleva el 60% de la agricultura y el 20% de la industria. En el 2050, también cogiendo lo que decía Esteban, se calcula que van a haber 6.500 millones de habitantes en las ciudades, 85% de los habitantes de la Tierra. En 2050, entre 2035 y 2050 se supone que el 85% de los habitantes de la Tierra van a estar concentrados en ciudades. El gran problema que tienen las ciudades ahora es ese crecimiento, es presión migratoria. Vamos a centrarnos, como habéis visto, en el trabajo de la Fundación de Datos sobre lo que ocurre en las ciudades en vías de desarrollo, no en las nuestras, también sufren presión migratoria, como hemos visto antes,
El concepto de tugurio. La presión migratoria se produce, el slam que comentaban antes, el asentamiento informal. Esa presión migratoria se produce básicamente, fundamentalmente, en las ciudades de desarrollo desde la pobreza. Y acaba en la pobreza de la ciudad, con lo cual se produce un efecto multiplicador. El tugurio, el slam, es una barraca, son barracas. Entonces, las personas que ocupan estos tugurios son generalmente personas que vienen del mundo rural, que se han arruinado, que vienen de la miseria, que se han arruinado por el cambio climático, sequías, por conflictos bélicos, todo el Sahel es un conflicto bélico constante. Hay migraciones también por problemas de terrorismo, Boko Haram, el Sahel, y migraciones de todo tipo debido a la pobreza endémica que hay en la India. La principal migración que se produce en la India desde el campo, desde las zonas rurales a las ciudades, es por la ruina total y absoluta de los agricultores. Y ahí acaban estas fotografías de Bangladesh y otras fotografías de Nueva Delhi. El segundo gran problema migratorio es el crecimiento horizontal. Es decir, la pobreza evita lo que los modelos urbanísticos se están definiendo ahora como que es el modelo más sostenible que sea sostenible, que es el crecimiento vertical. Es decir, el rascacielos acumula, puede centralizar el suministro de agua, puede centralizar el saneamiento, puede centralizar los suministros energéticos y es mucho más sostenible que hacer que las ciudades crezcan con proporción vertical sobre la horizontal. El crecimiento horizontal, ¿qué hace? Pues que la costa, esta que hablábamos de pavimento, se extienda. Si se extiende en pobreza por la Ciudad de México, alrededor de Ciudad de México hay un gigantesco zona más o menos degradada en la que ya no hay servicios de suministro. Cuesta muchísimo hacer los servicios de suministro porque cuanto más creces en horizontal, más coste tiene tirar tuberías y más coste tiene poner alcantarillas. Entonces, si el crecimiento fuera pues, en vertical, pues el coste de la alcantarilla, el coste del suministro sería menor. ¿Qué ocurre normalmente en estos casos? Pues que el crecimiento se enchabola, porque la chabola no se puede construir encima de otra. En el arquitectónico no existe la arquitectura de la chabola. La chabola tiene que estar una al lado de otra. Un dato aquí que ocurre en estas ciudades, ¿no? El 21% de los hogares, esto es el año datos del 2016 del ONU Habitat, el 21% de los hogares no disponen de suministro. O sea, quiere decir que los hogares del 21% de la población que necesita suministro de agua, ahora el grifo no tienen grifo en casa. El problema de saneamiento es todavía mayor, porque en estos momentos tenemos en total 2.100 millones de personas que disponen de saneamiento alrededor de su casa. Y de estos, 892 millones de personas todavía defecan al aire libre. Esto es dramático y trágico para los niños, sobre todo los niños y menores de 5 años, de las zonas pobres que están mal alimentados, muy desnutridos, y tienen un sistema inmunológico, digamos, decaído. Con lo cual, las epidemias de diarrea se cobran, estos 1,5 millones de niños, básicamente es por diarrea. Enfermedades, no necesariamente cólera. Diarrea, siempre diarrea. La diarrea que un niño en Barcelona, en Madrid, en cualquier ciudad española, pues no le pasa nada, ni nos enteramos, porque no existe un ojo fuerte, porque tenemos el médico al lado. En estas ciudades, pues provoca auténticas no mortalidad altísima. Las ciudades subsaharianas, unos datos, ¿no? El 3% de la población defeca al aire libre. En la India esto empeora porque hay un problema cultural. En la India, la defecación al aire libre es una práctica que es culturalmente admitida, no solo admitida, sino obligada a las castas inferiores. Es decir, los dalits y las castas que están más en la escala más baja de la población no tienen permiso para usar las letrinas, porque no les dejan. Entonces, o se las construyen, que lo hacen, o bien defecan al aire libre. Esta práctica, pues, con el movimiento migratorio, se traslada a la ciudad. En la ciudad india, no sé si habéis estado por allá, pues entonces estos terribles contrastes, lo que te encuentras pues, en Bangalore, en los edificios de Mason y de las principales compañías de telecomunicaciones, ya a 500 metros hay gente que está defecando en la vía del tren. Esto es un ejemplo interesante, esta fotografía. La quiero comentar porque esta es una fotografía de la zona de Nepal. Perdona, esta fotografía es de Ghana. Y aquí veis una cosa muy curiosa. Primero, que combina un poco, a nivel más dramático de las zonas,
digamos, más pobres, lo que ocurre, lo que comentabas antes, Miriam, en los asentamientos en zonas de riesgo. Esto es una riega que se ha convertido en una cloaca. Fijaros aquí los niños que juegan en la cloaca a barquitos y a fútbol, a pelota, lo que sea. Fijaos una cosa muy curiosa y definitoria, que es que las principales edificaciones de obra están en segunda línea. ¿Habéis visto desde aquí? De aquí también se limitan. En primera línea, al lado de la cloaca, están las chabolas. Y otra cosa muy importante de ver aquí es que no se ve en la foto, pero esto sigue arriba en una loma, en una colina. Esto significa que cuando llueve fuerte, que se producen escorrentías muy violentas, se producen avenidas, que lo que hacen, primero que hacen cuando crecen, es deteriorar o arrasar las chabolas. Y me preguntáis, bueno, ¿cómo es que si esto pasa, vuelve a aparecer ahí? Porque no tienen otro sitio donde ir. O sea, el pobre que se le ha ido la chabola no tiene más remedio que volver a construir en el mismo sitio. Volver a coger lo que son las latas, coger sus maderas y construir la chabola. Un factor muy importante a tener en cuenta. La vulnerabilidad climática. Cuando cada vez que hay un huracán, un tifón, también antes los problemas climáticos, las zonas pobres al final que se inundan. No hay alcantarillado, no hay saneamiento, además están asentadas. Este crecimiento horizontal lleva a que se ocupen zonas de riesgo, y es lo que pasa siempre, como has comentado antes tú. Se pasa en Nueva Orleans, imaginaos si no pasa en las zonas más pobres, y en este caso esto es Haití, es consecuencias del tifón, del huracán Tomás. Esto es un ejemplo de lo que pasó en Yakarta en las últimas inundaciones que tuvieron en el año 2017. El cuarto punto es alteración medioambiental. El gran problema de la costa de ciudad, de la masa urbana, es que genera un problema de isla de calor. Entonces, yo había visto la isla de calor. Isla de calor es muy sencillo de entender, o sea, aquí en verano, como en Madrid, la temperatura a mediodía, pues unos 4 o 5 grados más alta que la temperatura a 50 kilómetros. Salís de Madrid y vais a una zona de campo, sencillamente allá hay mucho menos temperatura, mucho menos calor. Esto es debido a la alteración que se llama el albedo. El albedo es un coeficiente que marca el nivel de intercambio de radiación entre lo que es la radiación solar y lo que es la superficie. El albedo se habla mucho ahora por el derretimiento del Ártico, del hielo del Ártico, que está alterando totalmente lo que es transferencia de calor, y está alterando las corrientes marinas. La alteración hidrológica, la capa de asfalto, la capa de pavimento, pues es impermeable. ¿Qué ocurre? Aísla toda la capa freática de la atmósfera, con lo cual no se producen transferencias. Cuando llueve, escorrentía, lo vemos aquí, lo estamos viendo aquí en España constantemente, ¿no? Las inundaciones del Levante, sobre todo, ¿no? Urbanizamos, la tierra no chupa. Y luego, viceversa, esa tierra, ese agua que hay debajo, no se acaba de aprovechar. Porque no se puede aprovechar porque es costoso aprovecharlo. Aumento de la huella de carbono, obvio, todos lo sabemos, los gases invernadero, y la contaminación del agua. El gran reto de la contaminación del agua, porque todo lo que habéis visto en esas rigueras, en estas zonas, estas cloacas abiertas, acaba en ríos y los ríos acaban en el mar. Con lo cual se va incrementando la contaminación del mar, la contaminación del río, con lo cual vamos creando los problemas multiplicadores del cambio climático. Y un poco para finalmente, esta es la última diapositiva, es un poco una reflexión a la cual yo invito a que participéis todos un poco. Para solucionar todos los problemas, tenemos un problema de reflexión sobre lo que es el agua y lo que es la seguridad hídrica. A ver, tenemos aquí 3 conceptos que los digo rápidamente y luego, si acaso, establecemos un poco el diálogo. El agua es un bien público. Esto es un principio filosófico universalmente aceptado. Prácticamente no creo que haya ningún país, ningún sistema de pensamiento que lo niegue, pero es muy poco práctico. O sea, no es un bien público, pero sí. Y nosotros nos relacionamos con el suministro. Cuando vamos aquí, tenemos el grifo, ese agua que sale no es un bien público, es el suministro del agua, es el servicio del agua que está recibiendo. El 99% de las ciudades necesitan ese suministro. Y eso es economía, es industria. La palabra fea que no nos gusta mucho
mucho que decir, pero es esto. Es un sistema económico que permite que el agua nos llegue. Y luego tenemos el derecho humano al agua, que a veces nos confunde. El derecho humano al agua, emitido por Naciones Unidas y suscrito por prácticamente la inmensa mayoría de los países de las Naciones Unidas, afirma que los gobiernos tienen, es un mandato político que las Naciones Unidas hace a los gobiernos para que los gobiernos no proporcionen agua, proporcionen servicio de agua. Aquí es un poco la confusión que hay en la opinión pública al respecto. El derecho humano al agua implica que el agua tiene que tiene que ser asequible, tiene que ser de calidad. El servicio exige que el agua sea de calidad, no solo que sea agua, sino que sea potable, incluso que sea organolépticamente pues, aceptable. También la queremos todos los días y la queremos por la noche, 24 horas al día. O sea, el servicio es un servicio que tiene que estar garantizado, este servicio por un derecho humano al agua. La ONU especifica que ese derecho humano al agua, el agua no tiene que sobrepasar el 3% de la factura, digamos, de lo que es el ingreso de la familia. En España estamos en 1,5%, más o menos. Pero esto no quiere decir que el agua tiene que ser gratis, ni acercarse a la gratuidad. Y esto es importante señalarlo porque si queremos, como decía antes, lo hemos dicho todos, solucionar los problemas, avanzar en soluciones, la opinión pública tiene que tener muy claro esto, porque si no somos muy vulnerables a la demagogia sobre que si es un servicio público, si es un bien público tiene que estar administrado como un servicio público, tenemos aquí un problema de que el agua es muy cara y tiene que ser muy barata. Entonces, estas cosas es importante que lo meditemos, es algo que lo pongo un poco para acabarlo. Bueno, me parece que ya reflexionar y cooperar, pues un poco estamos aquí, es importante reflexionar es un valor a la baja. En estos tiempos que estamos viendo ahora no hay mucha reflexión, hay mucho ruido, hay mucha demagogia, hay mucha intoxicación, y luego cooperar, o sea, hay que cooperar de vida al origen del problema. O sea, no podemos, fijaos lo que está pasando en Europa están recibiendo esta presión migratoria subsahariana, están recibiendo el Mediterráneo para arriba, están recibiendo Estados Unidos. El conflicto que hay ahora, pues, de la migración hacia el norte. Hay que solucionar las cosas en los países donde ocurren los problemas. Y un poco esto es todo lo que decía. A partir de ahora, pues, bueno, establezcamos el debate, porque creo que es muy interesante. Un tema que es apasionante, ¿no? Empezar a decir que parte de la organización que ha mostrado Sandy, nosotros lo llamamos una manera de construir ciudad que es la ciudad informal, ¿no? Y realmente hay que admitir que, según datos de UN Habitat, justamente, hay lugares como en Yemen donde casi el 100% de la construcción es informal. Llamemos lo informal, pero en realidad es otro tipo de urbanización. Y como tal, curiosamente, son las empresas de servicios que están mejorando barrios informales a través de suministros, ¿no? Porque en realidad la brecha está entre quién provee los servicios, para quién y cómo, ¿no? Yo creo que ese es el problema que estamos viendo cuando se trata de servicios, ¿no? Y la ciudad informal ahora mismo, los jóvenes del Perú, donde he trabajado en informalidad, son las compañías de servicio que están dando luz y porque se dan cuenta que es un potencial tan grande que aunque cobren y tienen modos de cobro y de provisión distinta, no la formal que conocemos nosotros aquí, ¿no? Yo creo que quiero abrir al público en general, si quieren preguntar, si no les puedo preguntar bastante, pero quiero dejar la palabra a las personas que están en la sala. Es un comentario y aclaración porque creo que es una forma de urbanización, la informalidad, no es una excepción. Solo quería aportar eso. Sí, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, comentarios? Yo creo que las tres escalas o las participaciones que hemos oído queda muy claro que tenemos que afrontar esto de una forma sistémica. Me encanta que hayan urbanistas, al igual que arquitectos, y que aquí estamos trabajando mano a mano a todas las escalas. La visión sistémica es muy importante cuando estamos hablando de adaptación. Cuando hablaba del programa de resiliencia que están implementando en Barcelona, que si tienen preguntas, estamos trabajando juntos con UN Habitat nosotros, es una manera de prevenir.
Pero también es cierto que en la mayoría del mundo hay una vulnerabilidad no solo de gobernanza ni de implementación del planeamiento, ¿no? Entonces ahí es donde empieza realmente el problema, ¿no? Cuando vemos estas imágenes donde lo que nosotros consideramos como una ciudad no es así y estos planes de resiliencia se están haciendo para todas las ciudades del mundo, ¿no? Entonces realmente el reto es como arquitectos, como urbanistas, tener un posicionamiento, yo creo que también político, porque todo lo que hacemos, creo yo, cuando estamos interviniendo en ciudades políticas, o sea que agradezco el aporte también de We Are Water, donde nos hace reflexionar sobre esto. No sé si Miriam, ¿quieres comentar algo? Yo voy a intentar ser así como meter un poco de caña, ¿vale? Porque como creo que va a ser la única vez que sale de paisaje, voy a aprovechar estos minutos. Luego entraréis en el mundo de la ciudad. O sea, a mí me gustaría que poder transmitir que lo urbano y lo no urbano son como el haz y el en vez de una hoja, que forman parte del mismo sistema, que no hay ciudad y naturaleza, que no hay escalas. La escala es porque como no sabemos mirar, pues nos ponen gafas y microscopios y tal para ver si pillamos la complejidad. Pero los flujos de materiales y de nutrientes no conocen de escalas, cada sistema tiene el suyo y se interrelacionan en el tiempo y el espacio. Entonces, la simplificación de la complejidad no puede hacernos evitar afrontar los problemas que tenemos que afrontar. Y creo que por una vez, o sea, yo soy arquitecto, urbanista y paisajista, ya no sé lo que astronauta, me falta ver si ya tenemos que comprender que las ciudades que hemos diseñado, las ciudades que habitamos y que hemos infraestructurado han generado conflictos sobre los territorios que se devuelven en vulnerabilidades. Y a mí me gustaría pensar también, cuando hablamos de territorios informales, muchos de esos territorios informales son menos vulnerables, tienen más capacidad de adaptación, porque en ellos esa infraestructura de la ecología es la capacidad inherente que tiene el sistema Tierra para afrontar el futuro y las perturbaciones, es decir, esa capacidad regenerativa y adaptativa, aún tiene un cierto estado de una cierta potencia. Y me gustaría pensar que cuando hablamos del derecho, por eso decía que iba a ser un poco polémica y tal, ese derecho al agua es de los humanos y de los no humanos. Yo es que no sé quién no tiene derechos en el sistema Tierra. El agua que bebemos en Barcelona ha pasado por 6 procesos de recuperación, de reciclaje, pero cuesta más el agua que metemos en la barrera de intrusión salina, que está estropeada cada 2 por 3 y que cuesta una pasta inhumana, para mantener un parque agrícola porque se puso un aeropuerto en un delta que tiene una intrusión salina que se muere todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es agua? O sea, igual el agua igual lo que cuesta el agua en Barcelona, que encima lo traemos del Ter y estamos machacando el río y no sabemos si en el horizonte climático. O sea, ¿dónde está la película? Porque igual la película está en asumir que los territorios son vulnerables, que van a tener perturbaciones y que a cada territorio no hay infraestructura, ni servicio, ni empresa que le vaya a hacer funcionar metabólicamente de una manera que no pueda asumir si no es capaz de regenerarse. Ni en Barcelona, ni en Nueva Orleans, ni hace falta ir a buscar territorios vulnerables, ¿no? Entonces, yo compro tu discurso si se meten a los no humanos y si en ese balance del derecho hídrico estamos todos. Porque si no, para conseguir, sé que es políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, pero para conseguir llenar el vaso de agua de un niño, estamos mutilando la capacidad de un territorio de dar de beber el resto del tiempo. Entonces, esto creo que... Yo te voy a comentar, yo quisiera decir un inciso lo que acabas de decir. Hay un tema que es interesante, es decir, lo que es la resiliencia es un concepto de resiliencia, factor de resiliencia en función de lo que pierdes. O sea, ¿qué podemos perder en Barcelona si hay una catástrofe? Es mucho mayor que lo que pueden perder en Filipinas si hay inundación. ¿Por qué? Porque ya no tienen nada.
la experiencia que hemos tenido en los proyectos de la Fundación en el Tifón Haiyan es que el Tifón Haiyan devastó una zona, un pueblo entero. En ese pueblo no había ninguna infraestructura, ni de agua, ni cemento, ni nada. Al pasar el ciclón y al volver a poner unas estructuras mínimas, al cabo de un mes estaban mejor que antes del ciclón, porque tenían fuentes de agua. Y entonces, o sea, la resiliencia está en función de tu nivel de vida y de tu riesgo a perder lo que tienes. Nuestro riesgo en Barcelona o en Madrid es distinto al riesgo en Filipinas, en una chabola, o estas chabolas que acabamos de ver. Es decir, una chabola se la lleva una riada, bueno, la vuelvo a construir. Aquí si te llevan la casa en Madrid una riada, no puedes decir la vuelvo a construir. Tienes un problema en tu vida muy gordo, mucho más gordo de lo que perdió la chabola. Por eso digo que lo que dices lo suscribo en aras de que es relativo respecto a lo que pierdes. Pero también podríamos pensar, ¿no?, en la transformación, digamos, de esos territorios, que podríamos dar un paso más allá de lo que significa infraestructura. Entiendo lo que significa servicio, derecho. Para mí, una infraestructura es también paisaje. Es decir, sé que sabemos hacer las cosas de una determinada manera, pero en la imagen que tú ponías, yo cerraba los ojos y estaba construyendo ese paisaje. Y yo estaba viendo, pues, un cauce más amplio, con una vegetación de ribera húmeda que pudiera fitodecurar algo, unos espacios de laminación, que hasta que vinieran las avenidas pudieran ser los campos de fútbol donde estuvieran los niños. O sea, no hace falta canalizar, ¿no? O sea, quiero decir que yo creo que el reto de las empresas de suministro de servicios, que al fin y al cabo son las que tienen esa capacidad de transformación, el mayor diseñador del planeta han sido las empresas de infraestructuras, es abrazar medidas basadas en la naturaleza, ¿no? Natural Resolution, que consigan amplificar los beneficios ecosistémicos del servicio que prestan, como muestra de solidaridad del territorio sobre el que actúan. Yo solo quería introducir, para hacer la palabra, una infraestructura que es sumamente importante, que es la infraestructura social. Yo creo que cuando hablamos solo del paisaje o solo de los servicios, nos estamos olvidando que no es verdad que el nivel de riesgo es menor en India. Es otra percepción. ¿Quién define la percepción de riesgo? O sea, ¿quiénes son los que calificamos si es riesgo o no? Y eso es uno de los fallos de la herramienta del CRPP. No puede, ¿y cuál es el nivel de vulnerabilidad? ¿Quién está diciendo que esta ciudad es más adaptable que otra? Y tengo que discrepar con ustedes, pero las ciudades informales son súper adaptables, hay muchísimo reciclaje, son las más sostenibles, o sea que realmente la infraestructura social tiene que estar en el trabajo de los arquitectos. O sea, nosotros cuando introducimos la metodología, tiene que estar la participación, tiene que estar la capa social dentro de los proyectos espaciales. O sea, ¿por qué tenemos que diferenciar y trabajar estos silos, ¿no?, como nos han enseñado? O sea, realmente quería introducir esto y ahí hay una pregunta. ¿Sí? Yo creo que lo habéis hecho un poco de pasada, en realidad es meter las externalidades que nos estamos dejando fuera, meterlo dentro de la ecuación. Una forma de asegurar que esas externalidades se incorporan en el proceso es hacer participar a la gente. Exacto. Yo no sé si se les puede llamar infraestructura o no a la gente, pero desde luego sí que forma parte de la construcción de esas infraestructuras que pueden tener, digamos, un acercamiento mayor al funcionamiento, al metabolismo que tiene la naturaleza antes de que nosotros lleguemos a la naturaleza. Entonces, claro, el problema de esa integración de las externalidades es que la cuenta económica no sale. La ecológica la podríamos hacer y tampoco la tenemos muy claro cómo se hace de todo, ¿no? Pero la económica, desde luego, es la que se deja fuera de esas cosas, ¿no? O sea, que la propia forma de pensar cómo podemos conseguir recursos para resolver un problema, pues es muy lineal, no es tan holístico como parece, etcétera, etcétera. Con lo cual volvemos otra vez al tema de siempre, que es cómo podemos financiar estas cosas, o en qué contextos tienen que ser financiados de un modo. La financiación depende totalmente de la zona, del lugar y de todo, es decir, de generar valor en lo que es el reciclaje, por ejemplo, que es una cosa fundamental. Y en
este aspecto esto es holístico porque realmente tiene que estar todo, el concepto de la naturaleza en su general, es decir, el reciclaje del agua es más que la réplica de lo que hace la naturaleza. Pero no es lo mismo reciclar en un ciudad mediterráneo, por ejemplo, que en Madrid, que es una ciudad, digamos, continental, a nivel hídrico, que reciclar en una ciudad, pues bueno, pues subsahariana. Entonces, el modelo puede ser similar, es totalmente distinto, porque ¿cómo generas valor? La esencia de la economía circular, la esencia de poder reutilizar el agua es cómo generas valor. Entonces, esa es la pregunta, digamos, del millón de dólares, porque si no se genera valor, ya podemos invertir en reciclaje y vamos a perder dinero. O sea, hay que saber generar valor. Si no se genera valor de la misma manera, pues en nuestras ciudades, o en las ciudades nórdicas, o en las ciudades africanas. El reto es esto. Entonces, también lo que decías es integrar todos esa visión. Hemos de ser, yo creo que es muy importante lo que he dicho al final, la capacidad de reflexión y que la opinión pública, que somos nosotros, en realidad, pues seamos capaces de ser conscientes. Lo que acaba de decir ella, por ejemplo, que esto hay cosas que yo muchas cosas de las que he dicho ella y de que estudio el tema, me han sonado nuevas. Pues esto es vergonzoso que sea así, es decir, es importantísimo esto que acabo de explicar. Como es importantísimo los modelos que acabas de explicar, es decir, esto tiene que estar en una sociedad receptiva, porque si la opinión pública crece en esa opinión, es consciente de esto, hará masa crítica. Y esa masa crítica es la que acabará presionando el poder. Y esto es así siempre. O sea, cuantos más tengamos una opinión determinada sobre la cuestión que por ahí, más se presiona sobre la gobernanza. Esto pasa aquí de una forma, se da en otros países de otra. Pero esto es fundamental. Hay una pregunta aquí. A ver si me explico. Nos habías comentado que con la concentración de la migración en muchas de las ciudades crece en horizontal. Y bueno, viendo las chabulas, bueno, viendo, porque yo soy de México y conozco un poco cómo funciona. Entonces, me parece a veces como contradictorio que cuando hay una expansión tan grande, darle infraestructura hace que igualmente que las ciudades rompan esa morfología que tienen y se crean lo que es Ciudad de México. Entonces, como habías dicho, que el origen del problema está de dónde las migraciones nacen. Existen los proyectos para una recualificación o para resanear lo que son no las ciudades, sino los pueblos o los sitios de donde las migraciones podrían, donde vienen, no sé cómo explicarlo. Entonces, ¿qué proyectos hay para que sea en esos sitios donde se invierta, en lugar de invertir en recuperar un poco lo que son el inter de las ciudades, ¿no? Que es muy importante, y sobre todo también que todos los proyectos que yo veo, si incluyen la parte como económica y sobre todo la social, yo no veo la parte en la que se le enseña al pueblo que hay una educación para respetar el agua, para no utilizar tantos plásticos. No lo veo en ciudades, Madrid trae un tope y te da muy bien. En otros países, entre más plástico haya o entre más gasto, derroche no sé cómo explicarlo, no falta la educación dentro de los proyectos. Entonces, ya sabes, en los proyectos que tenéis en las fundaciones o en varias cosas también existe el integrar al ciudadano para la educación de los que vienen, los que se van a dar cuenta de que ellos no saben explicar. Sí, yo te he entendido muy bien, me ha parecido una pregunta muy interesante. Por ejemplo, en este proyecto que yo he explicado, que vengo siguiendo de Copenhague, St. Kitts, ahí se ha llevado a cabo un proceso de participación muy riguroso, muy bien estructurado, con mucho cuidado de integrar a todos los grupos sociales y no solo a la sociedad civil, también a otros actores, al sector privado, etcétera. Y lo que ellos buscan son dos cosas principalmente. La corresponsabilización, es decir, si por ejemplo se introduce la adaptación al cambio climático, desde luego va a haber una serie de actividades orientadas a explicar a los distintos grupos sociales, incluso a los niños, la importancia de esa cuestión, ¿no? Y ese aprendizaje se lleva a cabo dentro del proceso de participación y da lugar, por ejemplo, a lo que os he enseñado, ¿no? A que los propios ciudadanos desarrollan sus proyectos por iniciativas suyas, se presentan al ayuntamiento, les encaja y se hace, ¿no? Y luego el otro, que yo lo he mencionado y también lo he mencionado María del Carmen, que es importantísimo,
es que ese aprendizaje, junto con el empoderamiento y otra serie de cuestiones que podríamos hablar aquí, da lugar a la construcción de capacidad local. Capacidad local que no solamente desarrolla, digamos, la ciudadanía, la desarrollan también las propias administraciones públicas, las propias instituciones. Por ejemplo, hemos visto cómo el Ayuntamiento de Copenhague, uno de los pioneros, ¿no? Si a todos nos preguntaran qué ciudad de la Unión Europea es la primera vez que viene a la cabeza pionera en temas de cambio climático. Yo creo que el 80% de nosotros diría Copenhague, pues ellos tuvieron que, de alguna manera, llevar a cabo un proceso de aprendizaje en base a eso que os he contado, esa gran inundación que tuvieron. Y pues en base a eso ellos han construido experiencia, han construido un conocimiento que ahora lo ponen al servicio de los otros distritos de la ciudad, incluso, como he dicho, de Nueva York. Esa capacidad local también, por ejemplo, la adquiere el sector privado, ¿no? A través de distintos ejes de actuación. Dos cuestiones que a mí me parece que llevar los temas en general siempre, ¿no? Pero los temas de cambio climático a los procesos de participación puede ser transformador. Sí, hay muchos ejemplos. Aparte, es muy importante que como arquitectos urbanistas, cuando vamos a un sitio, veamos los procesos de adaptación. Cuando entramos en reconstrucción post-desastre, por ejemplo. La adaptación a cómo construyen las personas, que es una autoconstrucción, hay muchísimo que aprender de lo local antes de entrar nosotros con nuestras técnicas y tratar de modificarlas, ¿no? Yo creo que por eso que hablábamos de capital social, lo que llaman los americanos social infrastructure, de traducción de infraestructura social, pero porque hay muchísimo valor. Y cuando entramos a ver la informalidad o barrios informales, realmente es otro orden. No es ver que vamos a ir nosotros a transformarlo como nosotros creemos. O sea, si tanto porcentaje del planeta se está construyendo ahí, es otro tipo de manera de organizar, que tenemos que aceptar que existe. Cuando vamos allá no podemos ir a dar lecciones ni pensar que nosotros sabemos más, sino ver realmente, y eso es parte de la resiliencia comunitaria. O sea, cuando estamos hablando de una resiliencia, como decía bien Esteban, hay que incluir todas las variables, o sea, todos los stakeholders al mismo tiempo tienen algo que aportar. Y como arquitectos tendemos a olvidarnos de eso, y muchas veces cuando hablamos de cooperación, que no me gusta la palabra, pero se sigue usando, hablemos de desarrollo, ¿no? Yo creo que ahí está el cambio de paradigma que tenemos que tratar de hacer cuando estamos trabajando en proyectos de post-desastre, de adaptación de cambio climático, y es simplemente también ver ejemplos en los cuales podemos aprender, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar algo. Y si, si por ejemplo, quizás no hay que 6 zonas inhóspitas, tipo en África, el ejemplo más claro, donde quizás no hay que ayudar ahí. Necesito que, el ejemplo, hay un pueblo que está muriendo porque no tiene agua, yo digo ahí, le hago un pozo, o lo diseñas un pozo más profundo, porque el agua está mucho más profunda. Lo que pasa, ellos prosperan, crecen, necesitan más agua. Lo que pasa, el pueblo al lado se queda sin agua, entonces le hago otro pozo más profundo, lo que sea. ¿Qué pasa? Y así es recursivo. Eso puede ser, hay mil otros ejemplos. Eso me pregunto, si no hay quizás zonas o lugares donde no tiene sentido invertir en energías, quizás hay otras alternativas o no, pues lo que ofrecen. Es que lo que acabas de decir es la esencia de todo. Es decir, el problema que hay en este flujo migratorio, también un poco lo que ha dicho ella, es que en realidad, por ejemplo, vamos a coger el tema que has comentado, África, ¿no? La África subsahariana. La África subsahariana es prácticamente muy difícil saber cómo van a ir las cosas, cómo va a evolucionar. La presión demográfica es enorme, puesto que todo lo que es el Sahel es una zona de conflictos bélicos, en el Sudán, hay una zona de de cambio climático que está ya causando sequías cada vez más fuertes, hambrunas tremendas. Está el problema añadido en la parte occidental, y también había en todo el Sahel, el terrorismo de Boko Haram, se ha hablado bastante, en el que pues, se crea una situación para todas estas personas que viven allá insostenible. Pierden su ganado, pierden lo que quieran, migran las ciudades subsaharianas. Entonces, la presión migratoria ya es enorme. ¿Cómo se puede solucionar esto? Obviamente no lo sé, porque no soy experto en esto. Lo que te puedo decir los problemas que hay para solucionar esto. Primero hay un problema de invisibilidad. O sea, en todos los países subsaharianos, la zona norte es una zona prácticamente sin censos. O sea, ¿qué quiere decir esto? No se sabe quién vive ahí. O sea, se sabe, de cierta manera, hay
países tienen más o menos. Son gobiernos, diría que 80% corruptos, pero corruptos esencialmente corruptos, es decir, por inercia, por historia. O sea, porque lo han hecho así siempre y lo siguen haciendo así. Es muy difícil articular en estas condiciones pues, una inversión de capital. Yo no sé exactamente cómo se hace, pero la cuestión es que si hay que solucionarlo, el flujo migratorio que hay ahora es un factor de imprevisibilidad tan alto que las perspectivas, y hablo en nombre del Banco Mundial y perspectivas de ONU Habitat, es muy difícil prever cuál es lo que se tiene que hacer en estas situaciones. Porque luego ese problema nos viene a nosotros, porque el habitante subsahariano es el que está migrando, es el que va a las pateras, es el que atraviesa el Mediterráneo. Y no es el pastor que ha perdido su rebaño y que tiene que mirar al sur, el que tiene 1.000 euros para pagar un pasaje en una patera, porque se cuesta más o menos esto, a medida de 1.000 euros. ¿No? Es el que está en las ciudades del sur, que está presionado y sube para arriba. O sea, que fijaros que hay una especie de... Lo que está pasando en el Sahel hacia abajo nos repercute hacia arriba. Muy parecido que por estructura distinta está pasando en Centroamérica, por este flujo y el famoso muro de Donald Trump. Es decir, ¿es un flujo hacia dónde? Bueno, pues ahí en Centroamérica es hacia la riqueza del norte de Estados Unidos y aquí es la riqueza de Europa. Entonces, ¿cómo solucionar esto? No lo sé. Lo que puedo asegurar es que la experiencia de las fundaciones, con respecto a las fundaciones, primero, lo que habéis comentado antes, educación, es fundamental. Pero la educación necesita una infraestructura. ¿Cómo educas? Si no tienes escuelas, además tienes una situación de terrorismo, de conflicto bélico, etc. Es muy complicado. La India es más complejo, pero menos complicado, porque ahí hay un gobierno que más o menos lo controla todo. Es decir, ya saben los que se mueren de hambre, saben quiénes son los que se mueren de hambre, ¿por qué? Porque por decreto sabemos que son las castas inferiores que se mueren de hambre. O sea, el gobierno sabe mucho mejor lo que está ocurriendo en el país, sin embargo no lo puede cambiar fácilmente, porque hay una herencia cultural enorme. Hay a las castas inferiores, es normal, aunque estén oficialmente abolidas, que la gente pues, deje caer libre, que la gente no tenga vecinas, que la gente pues, esté tirada por ahí, y que las mujeres las violen cuando van a defecar por la noche. ¿Por qué? Porque son castas inferiores. Entonces no crea un escándalo social, no crea una conciencia social. Educar ahí es muy importante. Está haciendo, por ejemplo, la Fundación Vicente Ferrer, ¿no? Educar. Educar es fundamental, pero educar es difícil, porque educar tienes que a veces es un buque en contra de una corriente de cultura realmente adversa. Pero hay que hacerlo. Bueno, hay que decir que también hay muchísimas organizaciones locales que están trabajando para hacer un cambio positivo en India, como SDI, Kingston Brothers International, que es enorme, está Kiyuyu en Sudáfrica, o sea, hay miles de organizaciones no extranjeras, sino locales, que están haciendo un cambio significativo en todos estos países con los cuales nosotros trabajamos en la arquitectura. Y sobre el tema migratorio, o sea, los países que están recibiendo migrantes y refugiados no es Europa, o sea, el porcentaje es bajísimo aquí. Es Jordania, es Turquía, es Grecia, son países en vías de desarrollo. O sea que realmente las políticas tienen que ser de integración urbana en las ciudades. Y hay suficiente trabajo, y hay que tener voluntad política de que se descentralice en Europa a las ciudades para poder saber y saber prepararnos. Es parte de lo que hacemos en la prevención a nivel de mitigación de riesgo. Es también migraciones forzosas. Y si nosotros ponemos los sistemas que existen al servicio y los podemos modificar, se puede recibir gente y se necesita mano de obra de distintos tipos. Y no hay una migración, no es catastrófico ahorita lo que está pasando en Europa para nada. Y realmente la solución no es poner muros. Ese es mi punto de vista, pero está comprobado y es una pena que arquitectos, por ejemplo, en Estados Unidos estén diseñando estas jaulas para niños y separarlos de sus familias y son arquitectos. En una conferencia en Nueva York donde hablamos de esto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como arquitectos? ¿Vamos a seguir haciendo la vista gorda, haciendo campos de refugiados donde estamos perpetuando el problema o vamos a empezar a hablar de integración urbana? Es otro tema de debate muy grande. Creo que, no sé si hay una intervención, pero nos estamos saliendo de nuestro tema de cambio climático. Es parte del cambio climático, es un tema fascinante. Bueno, a lo mejor yo me salgo un poquito más. Es que me lo estabais viendo. O sea, tú me pareces precisamente que estás insinuando algo muy preciso. Bueno, como que la gobernanza, o sea, la cuestión de la adaptación, cambio climático,
tiene una vinculación fuerte con la gobernanza, pero que hay una imposibilidad desde estas gobernanzas nacionales a llegar a avanzar y a empujar eso, ¿no? O sea, es algo que ya, no sé, yo hace un par de años que ya vengo pensando, de hecho ha habido movilizaciones en Barcelona, en Madrid, por las alcaldesas, en orden a recibir mayor autonomía para tratar unos temas que a quien de verdad afectan es a las ciudades. Y además que podríamos participar los ciudadanos, mucho más esa especie de gobierno directo, ¿no? O sea, has venido a decir algo así. Bueno, es que en realidad el único país donde está descentralizado el tema de migración es Suecia, a las municipalidades. Ahora todo es realmente, la Comisión Europea no ha abierto el debate a descentralizar las competencias a las ciudades, que es lo más lógico, porque todas las ciudades saben qué necesitan de mano de obra, podrían distribuir y hay todo un proceso. Es un tema que trabajo desde mi investigación, por eso entro en este tema, pero está muy vinculado, como bien decía Santi, al tema del cambio climático. O sea, no llueve en Centroáfrica y la gente vive de la agricultura, o sea que o te quedas y ves morir a tus animales y tú eres el segundo, o coges una pantera o lo que sea y sales de ahí, ¿no? Entonces, realmente los sistemas de las ciudades existen, están en sitio y es como, ¿no?, aprender de lo que esos sistemas, cuáles están fallando, ver en planes de resiliencia cómo se pueden también adaptar a los choques migratorios. Es uno de los temas que se tienen que abordar. ¿Sí? Necesitamos, además de un 8 de marzo, otro día para demandar ciudades. Existe un movimiento bastante grande. Más autónomas. Sí. También no sé si esto es como otra vez generar otro debate, pero bueno. Ulrich Beck, el sociólogo alemán, ¿no?, decía que escribió toda su vida sobre el riesgo, ¿no?, y que al final de su vida escribió sobre el riesgo del cambio climático, aunque empezó con todas estas cosas, y que su libro póstumo que consiguió publicar su secretaria se llama La metamorfosis del mundo, ¿no? Ulrich Beck decía que el riesgo tiene que ver con los choques antropológicos, ¿no? Es decir, que cuando es toda una sociedad la que es capaz de sentir el riesgo como propio, no algo que pasa en Haití o en India, sino que nos pasa a nosotros, eso es lo que transforma las estructuras formales, políticas y de diseño, ¿no? Entonces, yo también por eso ponía a Timothy Morton, ¿no?, que es un profesor de literatura y de ecología. Es decir, hay que reconstruir el relato del riesgo, ¿no?, el relato del miedo, el relato de la fuerza, el relato de la vulnerabilidad, porque mientras sigamos pensando que hay sitios seguros y sitios inseguros, sitios ricos y sitios pobres, que es verdad bajo unos determinados parámetros, pero ese relato solo hace velar el auténtico riesgo, ¿no?, hasta que se nos hace como propio, ¿no? Esas ciudades tan seguras en las que vivimos, con los cambios migratorios, fruto del cambio climático y fruto de las crisis políticas, se van a volver los territorios más aterradores para la convivencia, porque en ellos no existen las estructuras de cooperación que existen en otros sitios. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva Orleans, después del Katrina, el equipamiento de resiliencia que mejor funcionó fueron los ultramarinos, porque los ultramarinos eran los sitios donde the US Corps of Engineers iba a preguntar, oye, ¿qué persona era dependiente? ¿Quién no tenía coche? ¿Quién tenía un hijo drogadicto? ¿Quién se ha quedado en este barrio? Porque todo el resto, funcionaron las personas. El mejor dispositivo de resiliencia son las personas, y para eso necesitas ciudades autoorganizadas, sistemas autoorganizados, pero para eso necesitas transformar el relato del riesgo. Lo que sí que es verdad es que el cambio climático, por volverlo al riesgo, el cambio climático está exacerbando a cuestiones, ¿no?, como el tema del agua, que es la primera condición de vida humana y humana, ¿no?, para que exista la vida, es eso, un poco de fósforo y un poco de nitrógeno.
pues claro, y eso está produciendo unas migraciones tremendas, pero yo creo que la responsabilidad no es solo de los arquitectos, o sea, creo que es de los que hacen cómics, de los políticos, de los profesores de literatura, porque o sentimos esto todo como propio, o no vamos a hacer esa transformación antropológica a la que ya ve Clanova como una metamorfosis, ¿no? En este aspecto, pues los desastres naturales de los Estados Unidos, leí un artículo en el New York Times muy interesante del periodista en el que hacía una encuesta en una ciudad que había sido pues machacada por el último huracán que subió, que ha perdido tanto, no me acuerdo, por la costa mucho más de latitud. El Sandy, exacto. Entonces preguntaba, había un pueblo obviamente costero, al norte de Sábana, me parece que era, que había sido prácticamente pues arrasado, devastado. Entonces el periodista preguntaba al alcalde del pueblo, ¿qué planes tienen de concienciar, de hacer este relato con sus ciudadanos, ¿no? En el pueblo? Y dice, oiga ¿usted cree que después de lo que ha pasado a esta gente, nosotros ahora vamos a explicarles que tienen que pensar que esto puede volver a pasar? No estamos diciendo nada, no les diga nada. O sea, esto es un poco la esencia del negacionismo, es la raíz psicológica del negacionismo, o sea, la negación. O sea, a mí esto no me puede volver a pasar, esto no es real. O sea, este razonamiento, fijaros que es un poco impide la educación, impide crear este relato necesario entre todos, impide porque, claro, a mí esto es muy fuerte, ¿no? Y no quiero ver qué pasa. En Estados Unidos y muchas zonas de Europa también. Una última pregunta y creo que tenemos que cerrar. Me gustaría terminar sin pediros un apartado de conclusiones. Ya sabemos efectivamente que el retrato de la situación no es bueno, pero sí me gustaría saber vuestra percepción respecto del futuro de este estado de cosas. Desde vuestra condición de expertos, como tenéis, pues, ¿qué previsión? ¿Cuál es el conocimiento por vuestra parte de las herramientas que serían necesario emplear para revertir o por lo menos paliar este estado de cosas? Organizaciones, fundaciones, gobiernos, países. Vuestra conclusión. Es una buena manera de acabar, pero creo que concluyendo. O sea, que se da la palabra y yo acabo. Sí, bueno, yo creo que es verdad que se necesita innovar, que se necesita investigar, pero creo que ya algunas herramientas que hay mucho conocimiento no experto que hay que valorar y darle espacio. Y desde ese punto de vista yo creo que es importantísimo la corresponsabilización, o sea, el pensar que no son los otros, no solo de las instituciones o, no sé, o las empresas, ¿no? Entonces, con un poco de poder, por llamarlo así, porque también nosotros tenemos poder y desde luego desde nuestro pequeño, eso es transformador, ¿no? También desde nuestro pequeño ámbito, sea profesional, sea personal, podemos hacer muchísimo y si todos nos implicamos en esto, yo creo que el escenario no es para nada tan aterrador, puede ser incluso una oportunidad para que esos cambios de paradigma se abran camino, ¿no? Entonces, bueno, depende de que sea posible esas políticas de educación, que las administraciones públicas actúen, pues, sobre todo potenciando lo que algunos llaman el interés general, ¿no? Que ahora está tan puesto en discusión, ¿no? Porque lo que es interesante para mí no es para los demás, por lo tanto, a ver qué es ese interés general, ¿no? Pero por lo menos con altura de miras y priorizando y dedicando recursos a cuestiones que ya se sabe que son urgentes, o sea, que se tienen que atender de manera urgente. Entonces, me quedaría con la palabra corresponsabilidad. A ver cómo se ya cuando ve un poco lo que hemos dicho entre todos, ¿no? Educación es muy importante, todo lo que sea invertir en educar es importante, comunicar es fundamental, la
educación, además, invite a la reflexión. Antes he comentado un poco que la reflexión es un valor a la baja, pues no dejemos que sea un valor a la baja. O sea, ¿y cómo lo hacemos? Pues en actos como este. O sea, ahora todos aquí me parece que estamos reflexionando sobre lo que decimos o no. Esta reflexión, transmitirla a vuestros amigos, a vuestros compañeros de trabajo, a vuestros familiares allá de la casa, porque así se genera masa crítica. O sea, mediante la reflexión. Un ser que reflexiona, al lado, comunica reflexión. Un ser que no reflexiona, pues no comunica nada. Entonces es importante esto. Entonces, hay muchas incertidumbres, el cambio climático es una incertidumbre muy fuerte, importante, no sabemos todavía lo que va a pasar, si hemos de adaptarnos o si hemos de mitigarlo, creo que sinceramente creo que no se va a poder mitigarse. Ni siquiera vamos a llegar a este 1,5, que se ha rebajado de 2 a 1,5, no llegaremos a ese 1,5, casi seguro. ¿Adaptación a qué? Porque no es lo que sabemos lo que va a pasar. Si el océano se acidifica y el golpe deja de absorber carbono, ¿qué va a pasar? Nadie lo sabe. Y acabo. Judith Rodin, la presidenta de la Rockefeller Foundation, tiene un libro muy bonito que se llama The Resilient Dividend, ¿no? Que como el dividendo de la resiliencia, ¿no? El pensamiento desde la resiliencia lo que viene a decir es que, vive, piensa, sé consciente, diseña en modo de fallo seguro. Porque si tienes esta manera de proyectar, de vivir, de consumir, de sentir, si llega una perturbación, que es como funcionan los sistemas adaptativos complejos, que es como funcionamos, estarás preparado, y si no llega, estarás mejor que ahora. Entonces yo creo que ese dividendo de la resiliencia, que es una conciencia que integra a los humanos y a los no humanos, ¿no? Que nos muestra vulnerables, que es como deberíamos abrirnos al sistema Tierra en el que habitamos, ¿no? Saber que somos falibles y que las cosas no van a salir ni como las pensamos, ni como las soñamos, ni como las diseñamos. Yo creo que lo positivo es que hemos creado herramientas de diagnóstico y quizás lo que explicaba Jonas ahorita es que estamos diagnosticando y ahora estamos pasando a la implementación. Entonces, la implementación, lo bueno es que realmente está todo el mundo incluido en estos planes de resiliencia. Y segundo, que como arquitectos, y vuelvo a hablar de arquitectura porque son ciencias, creo que lo que nos está llevando a entender cómo afrontar e implementar estas herramientas nuevas y más flexibles es que trabajamos con distintas disciplinas. O sea, que los ecólogos estén trabajando con nosotros, que los geógrafos estén trabajando con nosotros. O sea, nos está enseñando herramientas que incluyen lo social, e insisto, porque siempre hemos pensado que solucionaremos todo con lo físico, y esto yo creo que es muy positivo. Y hay muchísimos programas que están ya trabajando en metodologías. O sea que hay proyectos que se están implementando, pero sobre todo ya estamos pensando en la implementación. Es verdad que la gobernanza es un tema pendiente, y que todo depende también de fondos, evidentemente, pero también es muy positivo que en países en vías de desarrollo hay muchísimo lo que se llama el bottom-up, o sea, de abajo para arriba, y en muchos casos la ONG se está sentando a la mesa simplemente como facilitador, y yo creo que nosotros tenemos que ser facilitadores, pero el proceso tiene que ser desde la comunidad. Bueno, yo les agradezco muchísimo a todos y al panel, y podemos seguir hablando, creo, con una copa de vino, ¿no? Bueno, gracias. Gracias.